Hola, espero que estés muy bien. En esta ocasión tendremos la reseña del capítulo 995 del manga de One Piece. Por cierto, si no entendiste algo o algo te pareció extraño en este capítulo, no dudes en comentarlo. Si es interesante, lo hablaremos en el análisis. Sin más, arranquemos. El capítulo lleva por nombre El juramento de la Kunoichi. Para comenzar tenemos a Marco, quien intenta detener a Big Mom para que ésta no se una a la batalla. Durante su intercambio, Marco dice que todavía no está seguro de cuál será su papel en esta batalla, pero él sabe mejor que Luffy y cualquiera que esté en Onigashima lo peligrosa que es Big Mom, así que la mantendrá lejos del campo de batalla. Cuando chocan los fuegos, el de Marco parece ser más fuerte, pues Prometeo pierde, ya que el fuego de Fénix parece ser una llama especial. Sin embargo, esta pequeña ventaja no dura nada, pues Big Mom agarra por el cuello a Marco y lo sujeta para que Pero pueda dispararle con su flecha de caramelo, claro, estando desde las alturas de una gran roca. El chico caramelo está rebosante de alegría por esta oportunidad de pagar las enemistades pasadas. Te lo digo, sigue cabreado por lo de la cascada, pero esta alegría resulta de lo más pasajera, pues Carrot y Wanda en su forma Sulong aparecen y atacan a Pero juntas. Dicho sea de paso, ambas consiguen cortarlo en la cara, dejándole dos lindas marcas, tanto la garra de la conejita como la espada de la bella Wanda. El ataque hace que el chico caramelo caiga de la roca en la que estaba montado para terminar retorciéndose de dolor en el suelo. Es entonces cuando tenemos a las dos Ming encarando al hijo de Big Mom y le dicen a Marco que ellas se encargarán de Pero, pues hay cuentas que ajustar. Pero este ataque tan repentino deja asombrado tanto a Marco como a la Yonko, y Big Mom aprovecha esta oportunidad para montar a Zeus y a Prometeo para escapar, pues está perdiendo toda la diversión por estas pequeñas riñas. Claro, no se va sin antes recordarle a Marco que puede continuar con su pequeño juego después. En la escena podemos ver que los homies de Big Mom parecen totalmente noqueados, pero a ella le da igual y los utiliza de montura. Tan cariñoso el pequeño cachito de carne, por eso la amo tanto. Al ver eso, Marco parece indeciso en si perseguir a la Yonko o ayudar a los Ming para tratar con el chico caramelo, pero Wanda le da el empujón final para que este persiga al trocito de carne. Mientras Marco observa a Big Mom alejarse, escucha unos gritos provenientes del castillo sobre los Onis de hielo, lo que hace que frunza las cejas. Díganme, ¿estoy siendo demasiado iluso al pensar que Marco ya podría conocer esta plaga desarrollada por Queen? Sea o no el caso, el escenario cambia y vamos directo al salón principal. Appo huye de la gente que lo persigue para poder robarle el antídoto. Él usa uno de sus ataques para mandarles ondas explosivas y con eso mantener a raya a sus perseguidores, pero solo lanza uno de sus cortes a distancia para pararle los pies al supernova. Sin embargo, Appo sin problema alguno esquiva ese ataque y contraataca a la multitud que lo persigue. Esto logra derribar a algunos de ellos, sin embargo a nadie importante, pues Zoro y Drake le atacan a la vez. Appo entra en pánico, pero consigue detener sus ataques con una tonfa. Es uno de esos palos que usan los policías. Cuestión, el choque entre estos tres parece estar muy parejo, pero X-Drake se transforma en su forma híbrida y gira la balanza a su favor, mandando así a volar a Appo con su ataque combinado junto a nuestro espadachín. Por otra parte, mientras Scratchman está en apuros, Queen parado en lo alto sostiene los carteles de Zoro y Sanji. Al verlo se sorprende, pero también parece un poco enfadado de saber que Sanji es del linaje del Germa. Bien, ¿qué me dicen? ¿Tendremos un Queen contra Sanji? En lo personal quería que se enfrentara a King, pero bueno, como dicen, no es lo que esperaba, pero me conformo. De vuelta en el capítulo, Chopper observa a Brook, quien supuestamente ha sido infectado, pero ¿qué crees? Pues como es puro hueso, no le afecta para nada la plaga. Después de observarlo por un poco, se da cuenta de un detalle importante sobre esta infecciosa calamidad, pero a la vez también se percata de que él ha sido
sido infectado. Uno de sus brazos está cubierto de hielo, o más bien deberíamos de decir que Robin fue la que se dio cuenta. El caso es que nos quedaremos con ganas de saber lo que pasó, pues pasamos a lo siguiente, y es Ulti y Page One contra Usopp y Nami, o más bien debería de decir Usopp contra los dos dinosaurios, ya que vemos a Nami tirada en el suelo y cubierta de sangre. Bueno, pero el caso es que Usopp no se los está poniendo para nada fácil. Lanza uno de sus ataques con plantas para sujetar a Ulti, y cuando esta parece estar en apuros y a punto de perder, Page One muerde la planta y salva a su querida hermana. Y claro, como no podía ser de otra manera, la Brocon con tintes de yandere parece encantada por la ayuda de su querido hermanito. Usopp no pierde el tiempo y usa otro de sus ataques. En esta ocasión utiliza los bambús en forma de lanza para perforar a Page One, pero Ulti en su forma híbrida se escabulle entre los bambús y le da un cabezazo a Usopp. El cabezazo es tan potente como el que le dio a Luffy ya hace algunos capítulos, y como era de esperar, este fuerte ataque prácticamente destroza a Usopp. Digo, incluso vemos como su cráneo se fisura por todas partes. Con Usopp fuera de combate, Ulti-chan centra su atención en nuestra linda navegante, que por cierto continúa tendida en el suelo. Ya que Nami comprende que no tiene escapatoria, comienza a intentar convencer a Ulti de que esta no le haga nada. Ya sabes cómo es Nami de buena para engatusar a la gente. El caso es que Ulti, quien aún parece muy molesta por las palabras de Luffy, ya sabes, eso que dijo hace algunos capítulos que le patearía la cola a Kaido y que se convertiría en el rey de los piratas, eso cuando se enfrentaron. Como te iba diciendo, Ulti le pone una condición a Nami para que ésta le perdone la vida, y todo lo que tiene que hacer es decir, nuestro capitán nunca se convertirá en rey de los piratas. Nami, sangrando y entre lágrimas, replica con toda su determinación que Luffy definitivamente se convertirá en el rey de los piratas. Al escuchar esto, Ulti está completamente enfurecida y se dispone a terminar con Nami, pero alguien interrumpe esto, y es que en ese momento entran a la escena Tama y Komachillo, quienes al instante atacan a Ulti, y para probar esto, Komachillo le muerde la cabeza. Con eso logró salvar a Nami y sorprendió a todos los presentes. No sé ustedes, me gusta mucho Ulti-chan, de verdad me gusta muchísimo, pero siento que se merece una buena paliza. Definitivamente se merece una. Y recuerda que la próxima semana no hay descanso. Y claro, ya que has llegado hasta aquí, quiero hacerte una pregunta como bonus. ¿Crees que Tama pueda controlar a Ulti-chan o a Page One con su fruta? Como siempre te estaré leyendo en la caja de comentarios. Y por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Tyler, y como has llegado hasta acá, quiero creer que te ha gustado el video. Así que suscríbete para no perderte más contenido de One Piece. Y no te olvides de activar la campanita, así como todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Y por supuesto, si quieres ayudar a que este canal crezca un poco más, puedes compartir. Ahora sí, creo que va siendo hora de despedirnos. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye bye.